Y solo este martes que acaba de pasar, una alerta de amotinamiento en la cárcel regional 8 de Guayaquil obligó a evacuar a las visitas. Además, 3 nuevos asesinatos incrementaron la escalofriante cifra de muertes violentas registradas este año en la zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón. Hasta ese día, el número de muertes violentas se eleva a 678. ¿Es la inseguridad del Guayas gran parte del balance negativo del gobierno en este 2021? Nos acompaña Pablo Arosemena, gobernador del Guayas. Gobernador, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para ti y todos sus seguidores y radioescuchas. Gobernador, ¿es la zona 8 la más violenta del país y que aporta gran parte de esa cifra negativa que hoy vivimos y que es la más dura en los últimos 10 años? Mira, en Guayaquil y en el Guayas, en los últimos 60 días hemos desarrollado más de 100.000 operativos conjuntos de la policía y las Fuerzas Armadas, lo cual nos ha permitido lograr que en el marco del Plan Rescate Ecuador, con el estado de excepción, los robos a personas, domicilios y empresas hayan caído por primera vez en 4 años. Por primera vez en 4 años, los robos a personas, empresas y domicilios en zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, 3.200.000 personas han caído, y ese es un logro del gran trabajo que viene haciendo el gobierno. Recordemos que nosotros, cuando hemos arrancado, hemos venido a poner cara a problemas creados en el pasado por gobiernos que de alguna manera transaron con el narcotráfico, y nosotros hemos venido a combatir el narcotráfico. De hecho, este gobierno tiene incautadas más de 200 toneladas de droga, lo cual es la mayor incautación de droga en la historia del Ecuador. La mitad de esa cifra incautadas aquí en el Guayas. Y lo hemos visto los operativos que se despliegan en el Guayas. Hemos sido parte periodística también de esos operativos, viendo cómo reacciona la autoridad ante el número de casos de delincuencia que existen. Pero los casos de muertes violentas siguen siendo preocupantes. Según el promedio mensual de muertes violentas, pues es de 13.13 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es la cifra, como dije, más alta en los últimos 10 años, y si bien el número todavía está por debajo de la cifra que de 17 casos, que es de la tasa promedio de América Latina, considerando que América Latina es la región más violenta del mundo, sigue estando muy por encima de la mundial, que es de apenas 5.8. O sea, estamos bastante altos en temas de índices de muertes violentas, ¿no? De la agresividad con la que atacan estos delincuentes, que lo vemos todos los días, sobre todo en Guayas. ¿Cuánto de ese promedio corresponde a esa provincia y a la zona 8 en específico? Mira, te diría 3 cosas. La primera, de acuerdo a información de Fiscalía y Policía, todas estas muertes violentas, llámense asesinatos, homicidios intencionales, sicariatos, todas están vinculadas al narcotráfico. Esa es la causa raíz. Y por eso el gobierno liderado por Guillermo Lasso ha sido muy claro en decir: el enemigo del Ecuador no es, como se decía en el pasado, la prensa, el enemigo del Ecuador es el narcotráfico, y hacia allí apuntan todos los cañones. Por eso nosotros ponemos radares donde antes le daban pista libre a las narcovenetas. Entonces, específicamente, cuando miramos año a año, 2018 subió la curva de muertes violentas, 2019 sube más, 2020 sube más, y 2021, este año, en relación al año anterior, se han duplicado las muertes violentas en el Ecuador. Sin embargo, si miramos en la zona 8, en Guayas específicamente, en los últimos 60 días en el marco de estado de excepción, por primera vez en años tienes que la curva ha caído de 145 homicidios intencionales antes del estado de excepción a 129 homicidios intencionales después del estado de excepción. Es decir, una caída del 11%, que no es un dato para celebrar, y no hay nada que celebrar, porque basta que tengamos una muerte violenta para no tener nada que celebrar, pero me parece que tampoco podemos dejar de reconocer que lo que se está haciendo genera consecuencias. En este caso hemos logrado contener y empezar a revertir. Obviamente que el objetivo es 0 muertes violentas en el Ecuador, en el Guayas. Estamos lejos de lograr esa meta, pero estamos dando pasos firmes con ese norte. El sentir de la ciudadanía no es el que han bajado los niveles de violencia. La ciudadanía sigue sintiendo que vive en una extrema violencia, sobre todo en la provincia del Guayas. Mira, te diría que
Yo mismo, siendo guayaquileño de 42 años, he vivido toda mi vida aquí, uno siente lo que tú mencionas, porque aquí vivimos. Ahora, la realidad de las cosas, como te decía hace un momento, la acción policial junto con las Fuerzas Armadas están dando resultados contundentes. Los robos principales del cuadro de mando integral que elabora la Policía Nacional, en base a información de Fiscalía, robo a personas, empresas, domicilios, cayendo por primera vez en 4 años. Luego, muertes violentas todo el año, duplicadas con respecto al año anterior, a nivel nacional, a nivel provincial. Pero en los últimos 60 días, con el estado de excepción, se ha permitido poder empezar a cambiar esa tendencia. Como te digo, falta mucho para estar como queremos estar, pero se está haciendo lo que se tiene que hacer. Ahora, siempre es importante comprender la línea base. De acuerdo a la ONU, se requieren 4 policías cada 1.000 habitantes. Ecuador tiene 2,7 policías cada 1.000 habitantes. Esto es como que tienes 2 huecos y un corcho. Tapas uno, se destapa el otro. Evidentemente, nosotros hemos venido para resolver los problemas que crearon otros. Una de las formas de resolverlo es fortaleciendo la institución policial, más policías. De hecho, abrimos un proceso de reclutamiento de policías hace poco. ¿Saben cuánta gente aplicó a nivel nacional? 500,000 de ecuatorianos. 500,000 personas aplicaron a ser policía, de los cuales pasaron todos los filtros 2,000, el 0,5%. ¿Eso está dentro de las proyecciones del 2022? ¿Eso está dentro de las proyecciones del 2022? ¿El ya poner en las calles del país un número mayor de policías? Formar a un policía toma 2 años. Por eso le pregunto. Formar a un oficial de policía toma 4 años. Entonces, lo importante es identificar los problemas y atacar la causa raíz. Es lo que nosotros estamos haciendo. Pero es que los problemas son urgentes, gobernador. Los problemas son urgentes. Claro, la violencia continúa. En los últimos 2 años no se había iniciado ni siquiera el proceso de reclutamiento, imagínate. Entonces estamos haciendo lo que nunca se ha hecho. Urgente, nosotros en este año urgente hemos incautado 201 toneladas de droga, cuyo valor de mercado superan los 7,000 millones de dólares. Nunca antes en la historia del Ecuador un gobierno logró incautar tanta droga, y la mitad de esa cifra, prácticamente la mitad, 95 toneladas, aquí en Guayas. ¿Y cuáles son las proyecciones para el año que viene, para el 2022, en cuanto a cambios estructurales dentro de los sistemas de seguridad del país? Mira, son acciones que no solo son para el 2022, que ya las venimos haciendo. De hecho, en el 2021, Guayaquil se ha convertido en un destino turístico que entes acreditados internacionales han visto con buenos ojos, como lo ha comunicado en su momento el Ministerio de Turismo. Entonces, a pesar de circunstancias adversas, Guayaquil y Guayas está atravesando la tormenta. Como tú bien decías, es parte de indicadores de violencia latinoamericanos. El problema principal es el narcotráfico, que nos genera el problema de la violencia que estamos comentando, pero también el otro problema, que a veces no se lo comenta mucho, pero es la otra cara de esa moneda, que es el problema del consumo, de la drogadicción. Después de todo, si no hubieran consumidores, no hubieran narcotraficantes. Por eso el Plan Rescate Ecuador, que por objetivo tiene devolverle la seguridad a la ciudadanía, tiene estos 2 ámbitos de acción. El de seguridad ciudadana con la fuerza pública presente permanente, y al margen de que haya caducado el estado de excepción en el 2022, seguiremos con la fuerza pública, es decir, también con las Fuerzas Armadas en Guayas, haciendo operativos CAMEX, que son control de armas, municiones y explosivos. Yo mismo los constato el día de ayer, el día de hoy he podido verificar cómo se mantienen esos operativos, las Fuerzas Armadas presentes, colaborando en conjunto con la policía, amparados por la ley, pero en el 2022 también vamos a meterle mucha fuerza al problema del consumo de la droga, donde se trabaja a su vez en 2 ejes, el eje de prevención y el eje de rehabilitación. Pero todo recurso y toda energía que podamos poner en prevención es energía bien invertida. Personalmente, los últimos 30 días he estado en 30 colegios fiscales conversando con chicos de 14, 15, 16 y 17 años, y más que una conversación pasiva, ha sido una activación de los jóvenes para que ellos sean parte de la solución. Los estamos involucrando a que ellos creen con su oportunidades, gobernador, eso es lo que le hace falta a esos jóvenes, oportunidades. Una vida libre de drogas. Sí, y esa vida libre de drogas se logra cuando les damos oportunidades a los chicos, cuando tienen opciones en lugar de la droga para poder diferenciar, ¿no? Para decir, me voy por este camino y no me quedo en las drogas. Y creo que eso es lo que le falta a este país, oportunidades para los jóvenes. Pero usted mencionó algo y lo dijo muy rotundamente, y que esta crisis de seguridad viene de
de un caso específico que es el narcotráfico, ¿no? Y justamente ese es el que deriva las masacres espantosas que hemos vivido en las cárceles del país. ¿Cuándo vamos a tener un control total que hasta hoy no se logra en la penitenciaría del Litoral? El martes nada más tuvimos ya un estallido en donde se creía que iba a haber otro tema de violencia, pero se pudo controlar. ¿Cómo está la situación y qué vamos a hacer en el futuro con estas cárceles? De acuerdo. Diría dos cosas. La primera, siempre es importante comprender el contexto para entender bien la esencia de los problemas y poder resolverlos. Cuando hablamos del sistema penitenciario en Ecuador, hay que hacer referencia a lo que era Tigüinza en 1995. ¿De quién era Tigüinza? Según los ecuatorianos era nuestro, pero según los peruanos era de ellos. Y nos fuimos a la guerra y a sangre y fuego recuperamos ese territorio. De alguna forma, gobiernos anteriores, por acciones u omisiones, miraron para otro lado, transaron con el narco y cedieron espacios del Ecuador para que avance el narcotráfico. Y eso incluye el sistema carcelario. Cuando arrancó el gobierno del encuentro, cuando arrancaba, hubo una declaración del líder del SNAI, que es el ente, el ministerio, digamos, que regula el sistema carcelario, y la declaración fue: vamos a trabajar para recuperar la soberanía en la penitenciaría. Y tú recuperas lo que alguien ha entregado antes, lo que alguien ha perdido. Entonces, ¿cómo nos ha ido con eso? Al día de hoy, que ya caducó el estado de emergencia carcelaria o el estado de excepción, nosotros hemos renovado al personal. Y el día martes estuvimos ahí presentes junto al Comando Conjunto, al general Fuel de las Fuerzas Armadas, la Comandante General de la Policía, la Ministra de Gobierno, demás autoridades, para hacer acto de presencia del relevo de personal. Que el hecho de que haya caducado el estado de emergencia no quiere decir de que Fuerzas Armadas va a salir de ahí. Fuerzas Armadas va a permanecer ahí en el perímetro externo y en el preperímetro, haciendo campamento ahí adentro 24/7. Son 1.000 efectivos, 500 de las Fuerzas Armadas, 500 de la policía. Y eso va a ser de forma indefinida. Pero es decir, entonces en este 2021 todavía no tenemos el control de las cárceles. Te diría que los últimos 10 o 15 años, los gobiernos anteriores no les interesó. Sí, eso ya lo han dicho varias veces, pero ¿ahora lo tenemos o no todavía? Nosotros hemos hecho algo, mira, te cuento algo que hemos hecho que nadie ha hecho. ¿Sabes lo que hemos hecho? Pusimos la bandera del Ecuador en el sistema carcelario. Ningún gobierno de los últimos 10 años le interesó siquiera hacer eso. O sea, es como una zona de guerra donde tú entras a recuperar espacios. Y hoy tenemos un control progresivo e indefinido. Progresivo porque progresivamente vamos consiguiendo esa pacificación allá adentro. Tenemos 3 anillos de seguridad: el externo con Fuerzas Armadas, el intermedio con policía y el tercero a nivel de pabellones, donde la ley faculta a quienes pueden y deben estar, que son los guías penitenciarios. Y luego tenemos este proceso inédito de pacificación que no es un botón, no es automático, es un proceso que toma 6 meses y donde se busca generar la paz ahí adentro, entre las bandas. No es una comisión negociadora. Con eso me quedo, se me acaba el tiempo, gobernador. Va a negociar. Se me acabó el tiempo, pero le agradezco muchísimo por habernos acompañado en Acontecimientos 2021 y esperemos que en el año que viene pues podamos tener realmente el control y la soberanía de nuestras cárceles. Agradeciéndote por la oportunidad y deseándote a ti, a todos los que nos escuchan, un feliz 2022. Estamos trabajando duro para que el próximo año sea mejor para todos. Muchísimas gracias. Agradecemos a Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, en Acontecimientos 2021.